decir que se activa y se contrarresta cuando el agente patógeno ha sido eliminado. Pero también habíamos mencionado que muchas veces nuestro sistema inmunológico no puede contrarrestar al microorganismo, ya sea porque este es muy agresivo, ¿vale? Puede ser que en nuestro cuerpo haya cantidades exageradas de microorganismo, tengamos alguna enfermedad autoinmune, tengamos alguna enfermedad crónico-degenerativa, etcétera, etcétera. Podemos estar pasando por múltiples situaciones que no permiten que nuestro sistema inmunológico salga adelante. O al contrario, empieza a producir demasiadas células inmunitarias porque empieza a perder esa capacidad de regulación y entonces nos hace daño, ¿vale? Habíamos mencionado algunas cosas como por ejemplo el shock, ¿vale? Por ejemplo la sepsis, el fallo multiorgánico, el SIRS, ¿vale? Que son algunas complicaciones de la inflamación. Ahora vamos a retomar eso y hablar de la relación que tiene con las citocinas. Recordemos que estas citocinas son pequeñas moléculas que podemos encontrar en todo el cuerpo. Sobre todo se producen por células inmunitarias, pero también se van a producir por otras células, como nos vamos a dar cuenta en esta unidad. Y vamos a conocer su importancia. Estas citocinas también reciben otro nombre. También se pueden denominar interleucinas. Entonces, siempre que recordemos, siempre que escuchemos este nombre de interleucinas, nos estamos haciendo referencia, a citocinas que sobre todo están involucradas con los linfocitos. Vamos a ver el primer video. Yo estaré hablando, explicando algunas cosas de este primer video. ¿Ya pueden observarlo? ¿Sí? Sí, okay, profesora. Sí, profe. Bueno, vamos a empezar. Profa, no se escucha. No, bueno, yo no escucho. ¿No se escucha, chicos? ¿Nadie me escucha? No, profesora. Sí. No, profesora, no se escucha. ¿Quiénes sí lo escuchan? Alcen la manita. Hay que hacer una votación. ¿Nadie lo escucha? Ok, Nayeli. Hay algunos que sí lo escuchan. A ver, voy a volverlo a reiniciar. Ya tiene todo el volumen. Ustedes me dicen, a aquellas personitas que no lo escuchan, va de nuevo. ¿Se lo escuchan o no? Voy a apagar mi micrófono, igual y es eso. ¿Sí lo escucharon, chicos? No, profe. No, profesora. No, Bueno, está bien. Tendré que pasarles el link. Oigan, pero algunos sí, aquí me están escribiendo que sí se escucha. ¿Por qué ustedes no? A ver, los que son buenos en tecnología, oriéntenme. Cuando proyecta la pantalla hay una opción que dice proyectar con sonido. Proyectar con sonido. O sea, deje proyectar y vuelve a proyectar, pero hay una opción que dice... Ah, ya vi. Ajá. Dice compartir sonido, ¿no? Ajá, y ya vuelvo a poner el video y ya se supone que ya. Muchas gracias, Jessy, me salvaste. A ver, vamos a ver si otra vez, si funciona o no, ¿vale? Entonces... Entre sí, con rapidez y eficiencia. Ya, profe, ya se escucha. Ya se escucha. Sí, profe. No, ahora sí ya se escucha. Una disculpa, chicos, no tuve el problema con el grupo anterior, ¿vale? Pero bueno, voy a revisarlo desde el inicio y si alguien no lo escucha, me escribe en el chat. Las moléculas que se encargan de la comunicación. El sistema inmune está compuesto de cientos de millones de células que se encuentran en diferentes tejidos y órganos, y además circulan por los sistemas sanguíneo y linfático. La clave del éxito de un sistema tan amplio es la capacidad de sus componentes para comunicarse entre sí con rapidez y eficiencia. Las moléculas que se encargan de la comunicación en este sistema se denominan citoquinas. La interacción de una citoquina con su receptor sobre una célula blanco puede causar diferentes efectos, tales como la activación, diferenciación, reproducción, inhibición, entre otros. Las citoquinas son proteínas o glicoproteínas solubles.
Dentro del sistema inmune innato, los macrófagos son células más comprometidas en la síntesis de citoquinas, mientras que en el sistema inmune adquirido son las células T colaboradoras o T helper. Existen gran cantidad de citoquinas. Sin embargo, las más importantes en el desarrollo de la respuesta inmune son interleucina 1, interleucina 2, interleucina 4, interleucina 6, interleucina 10, interleucina 13 e interleucina 17, factor de necrosis tumoral alfa, TNFA, interferón alfa, beta y gamma. En este video se le dará énfasis a interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Gustavo y Luz van camino a un congreso de inmunología, cuando de pronto colisionan con un camión. Ambos sobreviven. Sin embargo, sufren pequeñas laceraciones en diferentes partes del cuerpo, por lo que son trasladados al hospital más cercano. 7 días después de atenderlos en el hospital, se observa que Gustavo presenta mucha fiebre y daños en algunos órganos producto de una infección sistémica, sepsis. El médico le explica que sufre del síndrome de disfunción multiorgánica, SDMO, o fallo multiorgánico, MOF. El fallo multiorgánico se define como la disminución de la función de 2 órganos o más órganos tras una agresión de diversa etiología, en este caso un accidente de tránsito que provocó varios traumatismos, algunos de los cuales desencadenaron en una infección sistémica, sepsis. Este síndrome se puede dividir de acuerdo a su tiempo de presentación en primario y secundario. El primario se da inmediatamente después de sufrir el trauma y el secundario no se da de manera súbita, sino que es un proceso continuo en el cual la función del órgano va disminuyendo gradualmente. Por eso, nuestro paciente presentó fallas varios días después. La explicación del especialista en inmunología es que Gustavo, como respuesta al trauma y a la sepsis presentada, activó mecanismos inmunológicos de defensa en un intento de limitar los daños y restablecer la homeostasis. Este conjunto de mecanismos se conoce como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS, que puede terminar en una falla multiorgánica. Detallando desde el inicio, es decir, la respuesta local, lo que le sucedió a Gustavo fue: fase 1. Cuando sufrió el trauma, se liberaron una serie de mediadores, entre ellos algunas citoquinas que promueven la inflamación local. Sin embargo, producto del fuerte trauma, en la fase 2, se liberan citoquinas que amplifican la respuesta local. Específicamente, aparecen en circulación el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6. Aparecen en la circulación reclutando neutrófilos y plaquetas. Luego, el factor de necrosis tumoral alfa aumenta la producción de óxido nítrico, lo que produce aumento en el diámetro vascular. Células endoteliales, por las citoquinas proinflamatorias, inducen la expresión en la superficie celular de proteínas denominadas selectinas, lo que provoca la unión de los leucocitos a la propia célula endotelial. La producción continua de citoquinas proinflamatorias estimula la expresión de moléculas de adhesión de alta afinidad con las células endoteliales denominadas integrinas. Luego de este periodo aparecen los signos clínicos y de laboratorio que ponen de manifiesto la activación de la respuesta inflamatoria SIRS. Ya en esta fase pueden aparecer síntomas sistémicos como fiebre, que indica una infección sistémica, sepsis, síntesis a nivel hepático de reactantes de fase aguda como la PCR y el fibrinógeno. La función del factor de necrosis tumoral alfa varía con el momento, aunque en un inicio forma parte de la respuesta inflamatoria local. A un nivel sistémico, afecta la proliferación y desarrollo de funciones celulares relacionadas con la necrosis y apoptosis. También degranulan a los macrófagos, liberando radicales libres. Son responsables de muchas de las complicaciones sistémicas de las infecciones graves, como son la inestabilidad hemodinámica, la fiebre, diarrea, acidosis metabólica, neurotoxicidad, disfunción renal, hematológica y pulmonar y muerte si se alcanzan niveles altos de factor de necrosis tumoral alfa. En cuanto a la interleucina 1, a nivel local es un mediador de la respuesta inflamatoria y factor quimiotáctico. Sin embargo, a concentraciones elevadas en circulación sistémica, induce fiebre, hipotensión, estado catabólico e induce la síntesis hepática de proteínas plasmáticas de fase aguda para proteger el medio interno. Sin embargo, el hígado, al aumentar la síntesis de estas proteínas, detiene la síntesis de otras proteínas, incluyendo la albúmina,
que es de las principales proteínas de transporte del organismo. Las concentraciones de interleucina 6 se relacionan con el desarrollo de la disfunción multiorgánica en presencia de fallo hemodinámico, respiratorio o renal. Por otro lado, a los 7 días se observó que Luz, a diferencia de Gustavo, sí se recuperó. El especialista explicó que esta diferencia se debe a que Luz entró en una cuarta fase que se da en los pacientes que sobreviven a la reacción sistémica masiva. En estos pacientes como Luz, los mecanismos antiinflamatorios, CARS, fueron capaces de controlar la inflamación. En este mecanismo se involucran la interleucina 6. El tratamiento del FOM se puede dividir en 3 etapas. Etapa temprana, donde se eliminan endotoxinas e inhibidores de las citoquinas. Un ejemplo de estos son los esteroides, los antiinflamatorios no esteroideos y los medicamentos que aumenten el AMP cíclico para inhibir TNF-alfa. Fase intermedia, que bloquean la interacción de las citoquinas con su receptor. Anticuerpos monoclonales, receptores solubles o proteínas ligadoras y antígenos antiinterleucina 1. Etapa tardía, que ayuda a detener el proceso insaturado. Se utilizan corticosteroides y azul de metileno, que previenen la inducción de la vía del óxido nítrico. También complementar con la alimentación con una dieta baja en calorías, lípidos y glucosa y alta en aminoácidos para inducir la ureagénesis y el aporte de nutrientes que evite la proliferación bacteriana. Como prevención, el uso de vitamina C ha demostrado tener un efecto sobre la interleucina 6, por lo que ejerce un efecto antiinflamatorio y protector de órganos. Su mecanismo específico no ha sido descrito. Es importante destacar que es un reto farmacológico debido a que con la presencia de esta enfermedad, la farmacocinética de los medicamentos administrados cambia, por lo que hay un desafío en el cálculo de dosis dependiendo de los órganos afectados. Pronóstico y epidemiología. Existen factores de riesgo que predisponen el desarrollo del fallo multiorgánico. Algunos de ellos son: edad superior de 65 años, enfermedades crónicas predisponiendo a los órganos a la difusión con situaciones de estrés mínimo, severidad de la lesión primaria y duración de esta, tiempo transcurrido entre la lesión y el inicio de la reanimación, deficiencias inmunitarias, proceso infeccioso persistente con SIRS y predisposición genética. El desarrollo del fallo multiorgánico después del trauma grave constituye una de las principales causas de mortalidad tardía en estos pacientes. Su incidencia oscila entre el 7 al 66% y a pesar de los recientes avances, se ha demostrado que la mortalidad aumenta desde un 30% cuando se producía disfunción de un órgano, hasta el 100% si existía disfunción de 4 órganos. Listo. Bueno, si ustedes se dieron cuenta la importancia de las citocinas que tienen, ya sea para iniciar el proceso inflamatorio, para mediar el proceso inflamatorio y para controlar el proceso inflamatorio. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a estas dos personas? A Hugo, ¿cómo se llamaba? Hugo y Luz. Ellos tuvieron un accidente, ¿vale? Tuvieron múltiples traumas. Seguramente su sistema inmunológico sí actuó. O sea, sí actuó en beneficio de tratar de reparar el tejido, en si hubo microorganismos o bacterias, etcétera, que ingresaron a través de las heridas, etcétera, etcétera. Pero el sistema inmunológico muchas veces, en vez de ayudarnos a través de la respuesta inflamatoria, nos provoca este tipo de problemas, como es el caso del fallo multiorgánico. Eso explica por qué actualmente hay muchos pacientes con COVID-19 que sufrieron la enfermedad que lamentablemente mueren. No sé si han escuchado esto, dicen es que no tiene fallo, está intubado, ¿vale? Y no tiene fallo multiorgánico. Eso es de buen pronóstico, porque seguramente si el paciente puede recuperarse, hay mucha probabilidad de que pueda sobrevivir. Pero también si comienza a tener fallos multiorgánicos, ya sea de 1, 2, 3 órganos, o nos dice aquí el video hasta 4 órganos, bueno, aumenta la probabilidad de que el paciente muera. Si ustedes se dan cuenta, también en el video nos menciona algo muy interesante, que es la presencia de la vitamina C. Eso no lo hemos mencionado, ¿vale? Eso no lo hemos mencionado, pero las vitaminas también juegan un rol muy importante dentro del sistema inmunológico, ¿vale? Y el metabolismo celular. La vitamina C hasta la fecha tiene muchas funciones y se sigue investigando. Por eso muchas veces en el tratamiento del paciente con COVID, ¿qué les estaban administrando? Vitamina C.
¿vale? Hasta llegó un momento en el que no lo encontrábamos en la farmacia, hasta las gomitas que tienen forma de panda y dinosaurio de vitamina C, no había, porque se empezó a administrar este tipo de vitaminas, porque se sabe que refuerza el sistema inmunológico, que participa en la reparación de tejidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no está tan alejado. Actualmente ya no se administra, ahora es vitamina D, la que están recomendando, y zinc, pero yo no dejaría la vitamina C a un lado. Es todavía algo que se puede seguir investigando y que tiene múltiples beneficios, ¿no? No solamente en el cuerpo, sino en la piel y todos los tejidos. ¿Qué pasó, Jesús Robles? Sí, profe, una pregunta. Sí, Conforme a, bueno, en este caso pues no explica cómo estuvo el accidente, ¿no? Pero entonces, si por sí. ejemplo sufro un accidente con múltiples, prácticamente contusiones, pero no como tal una herida, sino pues tal vez golpes o nada más, entonces ahí todavía tengo el riesgo de sufrir un Recording in fallo progress. multiorgánico. Perdón, Recording aplancé algo. stopped. Ajá, perdón. Que si en un accidente a lo mejor y no sufra yo un trauma severo, o sea, que pierda un brazo o algo así, pero que solamente fueron golpes, ¿puedo sufrir un fallo todavía? Sí, sí puede sufrir un fallo multiorgánico porque son contusiones internas, ¿vale? Y de hecho las contusiones tienen cierta clasificación, ¿vale? Las contusiones se clasifican y aunque no sean heridas abiertas o heridas expuestas, tienes una lesión en el tejido. Y acuérdense, yo les he dicho, muchas veces me decían, ¿y es que qué pasa si no hay una herida, no? Y no entra nada al organismo. ¿Aún así va a responder mi sistema inmunológico? Sí. ¿Vale? Hay mucha gente que muere. Por ejemplo, hubo un caso de un jovencito, no sé en qué comunidad o en qué estado fue, que lo golpearon los policías, ¿no? Y entonces lo liberan al siguiente día, él llega a su casa y a las horas muere. La mamá reporta que fue a causa de la golpiza que le dieron y los policías dicen, ¿cómo crees? Y no tiene nada. No, no necesariamente. No sabemos qué pasó en la parte interna. Puede ser que tuvo una fractura, pero puede ser que no, pero aún así se dañó el tejido y fueron múltiples áreas. Entonces el sistema inmunológico lo trata de reparar y una inflamación que aparentemente era local ahora se vuelve sistémica. Y si no se le dio la atención oportuna, esto puede derivar a una sepsis. Y si no se da la atención oportuna, esto puede incluso llegar a un fallo multiorgánico y puede estar provocando la muerte, ¿no? Entonces, no necesariamente se necesita tener una herida expuesta o una herida abierta, ¿no? Va a pasar el de la basura, chicos, o una herida abierta, no, ¿vale? Estos son golpes internos. De hecho, por ejemplo, en el congreso actual que hubo de la universidad, en donde se hablaba de esta parte inmunológica, hablaban de la dosificación y la mala dosificación de agentes físicos. Nosotros ya sabemos que cosas muy pequeñitas pueden hacer reaccionar al cuerpo humano. Y esto se los digo para los semestres avanzados, que ellos ya tienen un poquito más de conocimientos de estos agentes físicos, ¿no? Entonces, también tener esta situación. Voy a apagar tanto el micrófono porque va a pasar el de basura justo en este momento y ahorita lo vuelvo a activar. Ay, creo que ya pasó. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, esto pasa, ¿no? Esta dosificación de agentes físicos, hasta la actualidad, pues siempre creíamos que eran inocuos, ¿no? Nos dicen colocar ultrasonido, colocar corrientes o electroterapia, etcétera, etcétera. No, esto también tiene un cambio, ¿vale? Un cambio celular y de hecho se trabaja a través de esta parte de las células. Entonces, ¿también puede haber cambios en la parte inmunológica? Sí. Entonces, tener mucho cuidado, hay quemaduras, nosotros podemos provocar quemaduras, sí, sobre todo cuando se ocupan corrientes directas, ¿vale? Por lo regular, un TENS, interferenciales son corrientes alternas, ¿vale? Pero al colocar una corriente directa, como pueden ser diadinámicas o corrientes galvánicas, estas ya pueden producir una quemadura, ¿vale? Y no necesariamente tenemos que ver ahí todo necrosado el tejido, no, 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 puede ser que el paciente simplemente tuvo un enrojecimiento en la piel y a los 2 días ya te están demandando. ¿Vale? Entonces, tener mucho cuidado porque nosotros también podemos tener esta parte, ¿no? De exponernos ante esta situación. Vamos a proyectar, ¿vale? Ya nuestro material del día de hoy. Este solamente fue un video introductorio.
¿Ya pueden observar el material, chicos? Sí, profesora. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de citocinas. Ya sabemos que estas citocinas pues están abundantes en nuestro cuerpo. De hecho, les voy a subir un video en Teams. Es un pequeño corto, de hecho dura como 5 minutos, por eso no lo coloqué ahorita. Dura 5 minutitos, nos habla de generalidades de las citocinas, pero lo que me gusta de ese video es que nos muestra la reacción en cadena de la inflamación. Ahora, y ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo migran las células desde el torrente sanguíneo hasta el foco inflamatorio. Pueden ver algunas cosas, o me gustaría que ustedes identifiquen algunas cosas de las que hemos platicado hasta la actualidad, ¿no? Y vamos a conocer estas citocinas, qué son, para qué nos sirven, ¿vale? Vamos a conocer algunas características, propiedades funcionales, estructurales, algunas de sus funciones, el grupo de citocinas que hay y su aplicación clínica. Ahora, hay demasiadas citocinas, ¿vale, chicos? Yo les he comentado, tenemos hasta más de 300 citocinas. Y bueno, actualmente se siguen investigando más y se siguen investigando qué es lo que hace cada una de ellas. Por lo regular, en la bibliografía siempre manejábamos 14, ¿vale? Yo ya les mencioné algunas en la respuesta inflamatoria, pero hay otra gran cantidad. Esas son las principales y las que casi siempre nos estaremos encontrando, ya sea cuando hablemos de patologías o cuando sigamos hablando de esta respuesta inmunológica, seguiremos hablando de estas inmunoglobulinas, pero debemos de entender que hay una gran cantidad, ¿vale? Hay una gran cantidad de estas en el cuerpo. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos a células, ¿vale? Vamos a imaginar que son células inmunitarias, que son basófilos, y aquí tenemos todos estos puntitos. Todos estos puntitos representan a las citocinas. Si ustedes se dan cuenta, son muy pequeñitas. Muchos autores antes las mencionaban como si fueran el polen de las flores, ¿vale? Es una gran cantidad. Y cuando hay respuestas inmunológicas, esta cantidad se ve exagerada. ¿Por qué? Porque ellas están haciendo funciones específicas para que las células inmunitarias puedan seguir funcionando. Las citocinas provienen del término griego cito, que significa célula, y kinos, que significa movimiento. Por eso muchas veces vamos a encontrar que las citocinas también se pueden denominar citoquinas, ¿vale? Hay algunos autores o algunos científicos o algunos doctores que cuando nos están dando clases nos dicen, y las citoquinas, las citoquinas siguen siendo las mismas, son las citocinas, ¿vale? Pero tienen tienen múltiples denominaciones, ¿vale? Es una familia de moléculas o proteínas individuales y funcionan como mediadores solubles con actividad biológica. Nosotros solamente hemos conocido una, que es su participación en la respuesta inmunológica, específicamente en el proceso inflamatorio. Pero estas citocinas, chicos, híjoles, participan en muchas otras funciones celulares. Yo solamente les he hablado de la parte inmunológica, pero participan en muchas otras funciones. Una de las más importantes es en la producción de células sanguíneas y las diferentes estirpes celulares de células inmunitarias. Imagínense, si no existieran, no se podrían crear estas células. Entonces, son muy importantes en el cuerpo. Actúan a través de receptores de la superficie celular y por lo general inducen cambios en su expresión génica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los linfocitos? Cuando mencionábamos que los linfocitos son vírgenes, es decir, que los linfocitos aún no tienen una misión o aún no han sido diseñadas o no se les ha dado la orden de qué tipo de linfocito van a ser. No saben si van a ser linfocitos T, si van a ser linfocitos B, si van a ser linfocitos T1, T2, etc. Y después, estos linfocitos, cuando reciben la señal de que está pasando un problema y que tienen que activarse, se vuelven linfocitos efectores. ¿Quién les da esa señal? Les dan las citocinas. Por eso dice que inducen cambios en su expresión génica. Y esto les digo, solamente es por mencionar un ejemplo, pero hay muchas otras características en otras células que yo creo que no tengo los conocimientos o una persona muy experta tendría que dominarlo, porque son más de 300, ¿vale? Son muchísimas citocinas y cada una tiene una función o funciones específicas en el cuerpo.
y también depende del tejido. Muchas veces o anteriormente las citocinas se confundían mucho con las hormonas. O sea, antes, cuando los científicos comenzaron con esta investigación, mencionaban, es que las hormonas y las citocinas son lo mismo, porque se parecen mucho en tamaño, se parecen mucho en función y se parecen mucho en número. Pero las citocinas son muy diferentes, ¿vale? Diferentes a las hormonas. Actualmente se sabe que son moléculas totalmente diferentes y no solamente en su composición estructural, sino también en sus funciones y en donde son originarias. Por ejemplo, las citocinas. Vamos a mencionar las diferencias que tienen las citocinas y las hormonas, porque también las hormonas son moléculas importantes. Casi todo nuestro cuerpo está regulado por las hormonas. Y un caso típico es en el caso de las mujeres, ¿no? Prácticamente el que nosotras seamos físicamente, ¿vale, chicos? Nos veamos saludables, nos veamos radiantes o nos veamos opacas, nos veamos tristes, muchas veces tiene que ver con nuestra parte hormonal y también eso pasa con los hombres. O sea, imagínense la importancia que tienen las hormonas también. Por eso también se confundían, pero vamos a hablar de las diferencias. Las citocinas, estas son producidas por una cantidad de células. ¿Quiénes producen las citocinas? Células. ¿Vale? Pueden ser células inmunitarias, pueden ser linfocitos T. Por ejemplo, los linfocitos T producen muchas citocinas. O pueden ser otras células. Responden a estímulos exógenos y también responden a estímulos endógenos. ¿Qué quiere decir? Que van a responder al exterior como al interior del huésped. Al interior, bueno, si yo estoy pasando por un proceso infeccioso que mi mismo cuerpo se originó o que mi cuerpo está instalado, las citocinas van a actuar. Si yo estoy corriendo y me caí, me tropecé y me lastimé la rodilla y me provoqué una fractura expuesta, ok, es un agente exógeno el que va a entrar, un microorganismo. Las citocinas también van a actuar. ¿Vale? Entonces depende mucho si el estímulo es interno, externo, pero a ambos las citocinas estarán respondiendo. Existen numerosas clases, es lo que les he dicho, hay un montón de citocinas, actúan en concentraciones muy bajas, ¿vale? Muy bajas, o sea, de hecho las citocinas todo el tiempo están funcionando. Cuando hay una tormenta de citocinas o un torrente exagerado de citocinas, es peligroso, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sistema inmune está siendo activado a su máximo esplendor y nosotros ya sabemos que esto puede ser dañino porque puede derivar a un fallo multiorgánico. Entonces, no es necesario tener una gran cantidad de citocinas para que nuestro sistema inmunológico actúe, ¿no? Puede actuar desde concentraciones muy bajitas. Y por último, las citocinas regulan su producción entre ellas, ¿vale? Todas ellas regulan su producción, son reguladoras del proceso inflamatorio, pero también ellas culminan el proceso inflamatorio, ¿no? Cuando ya el proceso inflamatorio ya no tiene razón de ser, dicen, ok, vamos a dejar de reproducirnos, vamos a dejar de crecer en número y es hora de que este proceso inflamatorio termine. Ellas dan la orden de que también ya se termine, se culmine con el proceso inflamatorio. ¿Y qué pasa con las hormonas? Las hormonas son producidas en glándulas especializadas. Esa es una diferencia muy importante, porque las hormonas no son producidas por células en específico, sino por ya órganos específicos, como es el caso de las glándulas. Responden a estímulos endógenos. Y esto es bien importante. Nuestras hormonas regulan y responden estímulos endógenos, que el huésped lo puede expresar de manera exógena, sí, como el estado de ánimo que les he mencionado. Pero esto solamente es en respuesta a algo interno que nos está sucediendo. Y por último, actúan en determinadas concentraciones. Aquí sí tiene que haber concentraciones específicas. No es de que tenga que haber menos, de que tenga que haber más, no. Depende mucho de la hormona para saber qué cantidad específica debe de estar en el cuerpo. Ejemplo, las hormonas paratiroideas. Todas las hormonas paratiroideas, o la hormona paratiroidea como tal, si hay grandes dosis, nos producen enfermedad. Si hay ausencia de hormona paratiroidea, nos produce enfermedad.
¿vale? Tiene que haber determinada cantidad o una cantidad específica para que el cuerpo pueda funcionar en homeostasis. ¿Dudas con esto, chicos? Ok, ya nos falta muy poquito de nuestra reunión. Este tema es muy cortito, o sea, lo terminamos en 2 clases. Entonces vamos a continuar en la próxima clase, sería el día martes. Y que pasen excelente fin de semana. Les dejo el video de tarea, chicos, lo subo a la plataforma y estaré haciendo preguntas la próxima clase. Entonces, revísenlo, por favor. Que pasen buena tarde. Gracias, Profesora, igualmente. Profe, hasta luego. Hasta luego.